Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. En este vídeo vamos a tener un segundo haul para poner en marcha mi libreta tipo bullet journal único cuaderno. En el último vídeo os comenté que quería tener un único cuaderno donde... ¡Uy! Me he manchado. donde tener el bullet journal para el trabajo, bullet journal personal tipo diario, el travel journal también, y hacer un poquito de dibujo. Pedí una Travelers para poderla utilizar de único cuaderno. Entonces, en la Travelers ya os la enseñé en el anterior vídeo. Si no lo habéis visto, podéis buscarlo en el canal, o por aquí os dejaré la tarjetita para que podáis acceder más fácilmente. Y ahora en este vídeo os voy a mostrar algo más de material que he cogido para complementar este cuaderno, para complementar la Travelers. En esta ocasión el pedido la hice a El Moderno. La verdad que yo no conocía esta tienda y tienen un poquito de todo, no solamente papelería, sino que más cosas. Así que vamos a abrir el paquete. Voy a intentar abrir el paquete porque viene con bastante cinta adhesiva. Así que a ver si encuentro la abertura, la mejor abertura para abrir la cajita, que creo que va a ser esta. Y a ver qué me ha llegado. En esta ocasión lo que he pedido sobre todo han sido cuadernos. Los cuadernillos que se incluyen dentro de la Travelers. Y algún que otro accesorio. Qué papel más bonito. Creo que este papel lo voy a guardar para también decorar algunas páginas de alguno de los cuadernos. Me parece muy bonito. A ver. Viene todo muy bien plastificado para que no se rompa durante el trayecto. A ver, pues vamos a ver. Ay, el papel envoltorio me encanta. Ya os digo, voy a intentar guardar la mayor parte para decorar e intentar no romperlo, pero me va a ser un poco difícil porque viene muy bien enrollado. A ver, lo saco todo por aquí. Vale, pues ya está. Bueno, lo primero de todo es esta es la pinza de Travelers. La verdad que es una pinza que es bastante buena y pesada, lo que hace que cuando uno lo ponga en el cuaderno, en la Travelers, se quede completamente abierta. Esta es la pincita, está bastante bien. Por aquí tengo la Travelers, que todavía no la he organizado. Quiero hacer un vídeo para organizarla con vosotros. Entonces, esta sería la pinza que se utiliza para poder abrirla. Yo solamente he pedido una, lo suyo es pedir dos, pero bueno, yo por ahora he pedido una porque tengo pensado utilizarla siempre en la parte central para que me quede así abierta. Y creo que por ahora no voy a pedir otra, porque tampoco quiero ir con mucho peso a todas partes. Creo que con una pinza es suficiente. Pero bueno,
Si no sé vosotras qué hacéis, si utilizáis una única pinza también o utilizáis más pinzas, pero creo que poniéndola justo aquí en el medio me es útil. Así que genial, pero sí que es pesada, sí. Si os fijáis, si no se utiliza ninguna pinza, el Travelers tiende a cerrarse. Y más este que está nuevecito. Así que nada. Bueno, pues esto es lo primero que me ha llegado. Qué chulo, qué chulos los sellitos. Estos los voy a guardar también para decorar alguna de las páginas de algún cuaderno. Este es uno de los cuadernos que he pedido. Este es, bueno, el cuaderno es de hoja blanca y totalmente lisa. Este cuaderno viene únicamente con 32 páginas y lo he comprado especialmente para viajes que sean cortitos, por ejemplo, que sean únicamente 4 días o 5 días. Y con 32 páginas creo que tengo de sobra para escribir, para pintar, para todo lo relacionado con ese tipo de viajes. Bueno, no hace falta abrirlo porque es, ya os digo, es página en blanco y lisa y son 32 paginitas. Luego escogí este otro, que esta es la vista mensual, viene con 48 páginas y este es papel color crema. No me acordaba que era papel color crema, pero creo que este cuaderno únicamente viene en ese color. Pero bueno, tampoco me disgusta, me gusta. Estoy habituada más a la página en blanco, más que al color crema, pero no está mal, me gusta. ¿Vosotras qué os gusta más? ¿El color blanco o el crema? Contadme a ver en los comentarios. Y viene completamente en blanco y viene para rellenar. Así que yo, como voy a empezar la Travelers el próximo mes, pues comenzaré por el mes de junio. Entonces ya iré rellenando poquito a poquito y haré algún vídeo sobre ello. Este otro cuaderno, este es el cuaderno de semanas. Vienen 6 meses, son 64 páginas y 28 semanas. Este cuaderno también viene totalmente vacío porque los cuadernos que vienen ya con los meses fijados, es decir, que ya vienen con los meses, los días del mes y el día de la semana, creo que los suelen sacar a la venta a principios de año, a finales de año. Entonces, ahora cuando yo he hecho el pedido ya no había de esos cuadernos y no he tenido más remedio que comprarlos en blanco. Pero bueno, tampoco me disgusta porque así me da pie a poner yo el día, la semana, pues con lettering o totalmente a mi gusto. Así que no hay problema en ello. Este también veo que es en color cremita y esta vista semanal me encanta porque aquí en este ladito pues pondré toda, este lo utilizaré sobre todo para el trabajo. Y bueno, también pues para citas, si tengo alguna cita de médico, alguna cita personal, pues también la incluiré. Pero mi idea es que en la parte de la izquierda, que está destinada a los días, poner sobre todo pues citas, reuniones, cosas así. Y en la parte de la derecha lo que haré será más bien poner las tareas que tenga durante toda esta semana. Si hay alguna tarea, por ejemplo, que no haya completado en esta semana, pues ya sabéis, la pasaré a la siguiente semana. Pero esta parte de aquí será más una parte dedicada a desarrollar lo que haré cada día. Así que nada, ya os iré mostrando cómo lo vamos a ir completando. De todas formas, luego tendré un vídeo posteriormente en el que iremos confeccionando la Travelers. Iréis viendo cómo meto los cuadernos y ver un poco cómo me va a quedar este cuaderno general que voy a utilizar un poco para todo.
Bueno, este es el cuaderno también de papel blanco de 64 páginas, que creo que este lo voy a utilizar más bien como, no sé si como diario personal, o este lo utilizaré para algún viaje más largo que tenga. Ya lo he pedido para tenerlo. No sé, vosotras, decidme qué os gusta más, si el papel cremita o el blanco. Yo es que como estoy acostumbrada más al color blanco, ahora me choca un poco tener color crema. Pero bueno, iré habituándome a los dos colores. Pero el color blanco, la verdad que para diario personal y para ilustrar es lo que más me gusta, sobre todo porque aquí utilizaré pues rotuladores o acuarelas, lápices de colores, y me gusta siempre que la base sea blanca para que el tono del color se vea bien. Me encanta además esta portada, este material está muy dado, se presta mucho a que lo decoremos, así que me encanta. Y ya para terminar, cogí este complemento para la Travelers. A ver si encuentro por donde sea. Por aquí. Este complemento para incluir en la Travelers viene con este pequeño bolsillito para meter pues documentos si necesitamos, estos bolsillitos también para meter pegatinas o tarjetas, pues washi tapes también podemos incluir, y luego viene con este otro bolsillo para meter cositas. Aquí podemos meter, por ejemplo, un lápiz, una goma, un bolígrafo. Este se incluiría dentro de la Travels. Lo suyo es insertarlo. He visto muchos vídeos en los que la gente lo pone en esta parte de la Travelers, y en esta ocasión el color es muy parecido, no desteñiría nada. Pero hay personas que la Travelers la tienen en un color muy oscuro, por ejemplo color negro, y al incluir este complemento en esta parte de la Travelers le destiñen. Entonces el consejo siempre es meterlo en esta otra parte, es decir, tener entre la Travelers y este complemento de tela otro, como pueda ser este que es de plástico, para que el rozamiento no provoque que se destiña la tela. Así que así quedaría. Queda precioso, la verdad. Me gusta mucho. Cuando lo cogí estaba dudando entre este color y un color cremita más clarito, pero como vi que a veces se desteñía, preferí coger este color, y creo que ha sido un acierto porque pega muy bien. Me encanta, me encanta. Así que nada, bueno, pues esto ha sido todo lo que he comprado en esta tienda. Y nada, ahora vendrán próximos vídeos. Vendrá sobre todo un vídeo en el que iré un poco diseñando el cuaderno de la Travelers, para incluir dentro pues todos los cuadernos que quiero llevar conmigo. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludito a todos y a todas, y nos vemos próximamente. ¡Chao!